Hola, ¿qué tal? Esto es Un Café para Conversar. Mi nombre es Orlando. ¿Sabes? La intención de crear este podcast nace de la motivación de comprender la importancia de tener un plan, sobre todo en un mundo tan volátil y digamos tan que constantemente está cambiando. Y creo que es muy importante tener una estrategia. Creo también que es muy importante conocer la importancia de estar constantemente buscando la manera de adaptarnos a situaciones que sucedan por los mismos cambios. De hecho, dentro de la gestión de proyectos se han iniciado, bueno, ya tienen algún tiempo, pero en la era de hoy o en la época de hoy ha tomado mucha relevancia el hecho de tomar conciencia que lo más importante no es seguir como tal un plan, sino esa capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a los cambios. Y es muy relevante, pues al día de hoy, que estamos como había dicho, en constante cambio, es necesario buscar la mejora continua y adicional a esto, buscar gestionar dentro de esos cambios y que no nos haga un choque a nivel mental. Y para esto, por lo menos desde el punto de vista de la vida personal, es muy importante para nosotros, los seres humanos, que digamos que estamos buscando o que queremos ser quizás una mejor versión de nosotros, alcanzar el éxito dentro de lo que nosotros estemos planteando como éxito. A veces pensamos que el éxito lo podemos medir a través del dinero, cosa que no es cierta. El éxito es una de las cosas más subjetivas que existe. Nosotros le damos nuestro sentido y lo evaluamos según nuestro nivel de satisfacción dependiendo del área de la vida. El área de la vida es muy importante tomar conciencia de cuáles nosotros nos sentimos plenos, cuáles nos falta por trabajar y cuáles ya estamos trabajando. Y es que el éxito no solamente se mide a nivel de dinero, a nivel de éxito profesional. También puede estar en la salud, también puede estar en la familia, también puede estar en las relaciones de pareja, también puede estar en la espiritualidad o quizás para las personas que no son tan espirituales, puede estar relacionado a lo transpersonal, a ir más allá de lo que nosotros somos y quizás dejar en este mundo un legado a la hora que nosotros partamos. Por eso es importante, desde lo que yo conozco, desde los recursos que yo he obtenido a lo largo de mi vida, tener ciertos elementos que se cumplan para poder llegar hasta donde nosotros queremos estar. Yo desde muy adolescente me fascinaba primero, bueno, por la misma edad del tema de la música, pero creo que la música me dio un aporte muy importante, que fue el hecho de buscar educarme constantemente. En los inicios, ya entrando a los 20 años, comencé a estudiar en la universidad, quizás un poco antes, y empecé a estudié una carrera que iba más relacionada al tema de los procesos, los números y la importancia de la finanza, la administración y de cómo gerenciarnos a nosotros mismos y proyectos también. Algo que yo estaba hablando el día de ayer, que bueno, es la intención de este podcast, que vamos a hablar del tema de la planificación personal, es que cuando yo estaba en la universidad, nuestros profesores nos educaban para cuando nosotros saliéramos al campo laboral, fuésemos productivos y le generáramos riquezas, cosa que no está mal, pero el tema está en la creencia o la formación que nos daban para lo que íbamos a hacer con esa educación o esos recursos con los que íbamos, o esa caja de herramientas en la que íbamos a salir al mundo laboral. Mientras que a nosotros nos educaban de esta manera, habían otros estudiantes, hijos de empresarios, en los que tenían una visión muy distinta sobre esto. Algunos de ellos, bueno, hablando entre ellos, hablaban de cómo podían aplicar esas teorías o esas herramientas que estábamos aprendiendo para la empresa de sus papás. Y es que creo que la mentalidad o las creencias es muy importante para la proyección que nosotros vamos a tener en nuestra vida. A veces decidimos nosotros emprender un camino, ya sea a nivel comercial,
Sin embargo, no tenemos las herramientas a nivel de creencias para nosotros llegar hasta ahí. Y esto fue algo que yo me di cuenta ya pasando los 28 años. Y es que llega un momento específico de la vida donde empiezas a darle quizás, a hacerte preguntas existenciales. No sé si te ha pasado. Y si te ha pasado, déjame un comentario, por favor. Y en esas situaciones o en ese momento de la vida te comienzas a dar cuenta que algo en tu vida quizás no va bien. Comienzas a enfrentarte o tienes un choque con esa construcción social o ese personaje que nos crean y creamos nosotros también para enfrentarnos al mundo. Y es en ese momento cuando estamos cumpliendo algún reto o estamos a punto de enfrentar un reto donde nos ponemos cara a cara. En ese momento de autodescubrimiento, de pensar, de cuestionar y de saber qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros realmente deseamos y no lo que quiere que hagamos nuestra familia, nuestro entorno social, nuestros amigos o la misma formación académica que nosotros tengamos. He escuchado en algunos podcasts personas que hablan de su desarrollo profesional y que a la hora de salir, por ejemplo, a otro país y les toca hacer cosas distintas, fue mi caso, que a la hora de hacer algo que no vaya relacionado a la profesión, de alguna manera u otra, hay un choque. Creo que va muy condicionado, muy relacionado a lo que nosotros, a nuestra nueva identificación y cómo queremos que nosotros que nos vea el mundo. A la hora de hacer otra cosa que quizás a nivel social no tiene la misma relevancia que puede ser como podría ser una carrera profesional, a veces nos podemos sentir menos. Podemos estar en un proceso más que un proceso, podemos entrar a situaciones de caos. Y en ese momento específico, a veces yo lo podría decir que es algo genial, pues en esos momentos nos hace darnos cuenta primero a enfrentar al ego, segundo a dominar el ego y tercero a crear nuestra propia realidad o adecuarnos a esa realidad. Pero tenemos herramientas mucho más allá de esa cosa nueva que vamos a hacer, herramientas a nivel emocional que nos pueden ayudar a la hora de retomar nuestros proyectos, retomar con nuevas herramientas que nos hayan sacado de la zona de confort. Y es que salir de la zona de confort es muy importante. La cosa es que cuando llegamos a los 28 años, 29, 30 años, incluso antes podría ser, empezamos a enfrentar esa realidad. Y creo que en ese proceso de autodescubrimiento nace algo que es muy importante, que es el hecho de tener una planificación. Una planificación es importante tomar en cuenta el tema de las creencias, creo que es algo muy importante. De nuestras creencias depende nuestra mentalidad, de nuestra mentalidad depende cómo vamos a ver el mundo, cómo nos van a percibir y cómo nos autopercibimos, ya sea como personas optimistas, ya sea como personas pesimistas. Como optimista no quiere decir que seas una persona irreal, no hablo de esto, realmente hablo de ver oportunidades donde quizás nadie las ve. Quizás eso te puede ayudar también a tu autopercepción y a mejorar como ser humano, a estar menos reactivo también, como podría ser en el caso contrario de las personas pesimistas o quizás negativas, que digamos por su misma forma de pensar ven el caos donde quizás no podría ver, en vez de ver oportunidades ven amenazas, y a veces podría ser esto una ley universal. Claro, no todo el tiempo, sin embargo es algo que sucede muy a menudo. Entonces cuando determinamos nuestra mentalidad, podemos determinar nuestras acciones, y cuando determinamos nuestras acciones podemos determinar las estrategias. Cuando determinamos las estrategias podemos determinar nuestros resultados. Si los resultados no son positivos, no son óptimos, muy probablemente dentro de esos resultados vamos a ver oportunidades de mejora. Y es que si te pones a analizar la curva de aprendizaje, nosotros pasamos por 4 situaciones. Cuando somos
inconscientemente incompetentes, tenemos una motivación alta cuando vamos a iniciar o vamos a comenzar a hacer algo nuevo. Sin embargo, cuando comenzamos en el proceso, si es algo nuevo, muy probablemente nuestra determinación, nuestra motivación y nuestras ganas de saltar de ese status quo, muy probablemente lo vamos a dejar en el camino. Pues ahí empezamos a desafiar porque nos empezamos a dar cuenta de cosas que no sabíamos y nacen esas creencias derrotistas que nos hacen, en vez de ver oportunidades dentro de las amenazas, empezamos a ver caos. Muy probablemente retrocedamos al status quo y no hagamos nada. Entonces, por eso es muy importante la mentalidad cuando estamos en un proceso de transformación. La cosa es que dentro de esta curva de aprendizaje, cuando logramos saltar esta desmotivación, o lo podemos llamar cuando somos conscientemente incompetentes, que nos damos cuenta que somos unos incompetentes haciendo estas cosas nuevas, podemos saltar a un nuevo proceso que es hacer conciencia que somos conscientemente competentes. Cuando somos conscientemente competentes, inicia el proceso de práctica y práctica. Antes de practicar podría entrar una nueva situación que es la de aprendizaje, valga la redundancia, donde buscamos a las personas adecuadas, donde buscamos la información adecuada, donde empezamos a desafiar paradigmas y a la vez cuando nos empezamos a dar cuenta que sí podemos hacer las cosas. Por eso le doy tanta importancia al tema de la mentalidad, por eso le doy tanta importancia al tema emocional el día de hoy. Pues yo creo que hice las cosas al revés. Comencé con un proceso intelectual, quizás numérico, de procesos, de estandarización. Sin embargo, no me di cuenta de la importancia que tenía el tema de la gestión emocional, del desafío de, digamos, el cambio de paradigmas, de creencias, ser consciente que los cambios de transformación no son fáciles, porque para llegar a eso, a esa inconsciencia competente, es decir, cuando empezamos a hacer cosas de manera automática y que somos muy buenos haciendo eso, hay que pasar un proceso que a veces es muy doloroso. Cada vez que nos damos cuenta de algo que nos saca de nuestro automático, somos conscientes de esas cosas que no sabemos, muy probablemente vamos a sentirnos frustrados, y eso va muy relacionado, condicionado por nuestra mentalidad, y es por eso la importancia de tener una mentalidad óptima, una mentalidad positiva, por así decirlo, para buscar resultados, mejor dicho, para buscar las oportunidades dentro de las cosas negativas de nuestra vida. Como había dicho al principio, vivimos en un mundo donde se podría llamar caótico, que está en constante cambio, que lo que hoy sirve mañana muy probablemente no, y tenemos que estar en constante resiliencia, en una constante adaptación al entorno, a nuestro propio, digamos, estar dentro de nuestra propia piel, y eso es muy importante el día de hoy. Sin embargo, también es igual de importante, como había dicho, la parte técnica, las herramientas, digamos, a nivel ya intelectual, que busquemos a las personas adecuadas para obtener el conocimiento adecuado cuando estemos cuando comencemos a hacer algo nuevo. Y esto nace a raíz de una necesidad. Como había dicho, a los 28 años nacen este tipo de situaciones en donde nos podemos sentir mal con nosotros mismos, podemos sentirnos desmotivados, podemos incluso tratar de retroceder a viejas cosas que nosotros hacíamos, como por ejemplo quizás, no sé si sea tu caso, pero por lo menos en mi caso, buscar hacer cosas que yo hacía a mis 20, 19 años, como era salir a tomar un bar con mis amigos y esas cosas que en el momento que yo realmente no era lo que me hacía feliz, y ahí es donde nace ese proceso de autodescubrimiento y a darnos cuenta que hay otras cosas. Pues nuestra forma de ver la vida cambió, sin embargo, digamos, nuestra intención positiva o el beneficio que buscamos es el mismo, digamos, tener una ganancia emocional positiva. Entonces, cuando ponemos en tela de juicio esas formas de ser y hacer
del pasado y llegamos como a un vacío donde no conocemos nada sobre nosotros, como no conocemos nada sobre el entorno, sobre los comportamientos que ya nos satisfacen y cuáles no, incluyendo las personas que están a nuestro alrededor, es en ese momento que entramos en la verdadera frustración y el verdadero caos. Incluso hay personas que pueden sentir incluso depresión y bueno, hay que tener un poquito de cuidado al llegar a ese punto, porque la depresión, según el nivel, nos puede ser muy perjudicial tanto para nuestra mente como incluso para las decisiones que podemos tomar en contra de nosotros. Al pasar del tiempo, no sé si te has dado cuenta, pero hay personas que tienen mucho dinero y pueden que no sean felices, como obviamente pueden haber personas que tengan mucho dinero y pueden que sean felices. La cosa está en qué áreas de la vida son importantes para esa persona y qué tan satisfecha puede estar esa persona. Por ejemplo, hay también personas que pueden ser muy exitosas a nivel profesional, sin embargo en las relaciones de pareja o con sus familias no están bien y eso le afecta de alguna manera u otra. Nosotros, o sea, hay una teoría, la teoría de Gregory Bateson, que habla que nosotros, habla sobre la teoría de sistemas y básicamente lo que dice es que lo que nosotros hacemos, los cambios que nosotros podemos hacer, por ejemplo, hoy, primero puede afectar a otra persona. Segundo, por eso se habla de ser ecológicos en el cambio de comportamiento, porque lo que nosotros podemos hacer el día de hoy, la idea es que no entorpezca el entorno. Por otro lado también está alguna presuposición que dice que si en algún área de la vida no te sientes al 100% en otra área de la vida, puede que estés afectándola por esa misma decisión, incluso puede afectar tu salud, incluso puede influenciar a tu comportamiento y tu forma, bueno, antes de esto, tu forma de pensar. Y por eso es tan importante tomar en cuenta, primero, qué situación estamos viviendo. Segundo, tomar en cuenta en qué áreas de la vida estamos bien y cuáles no. Tercero, cómo está siendo nuestra mentalidad ahorita. Cuarto, comenzar a ser más estratégico y para poder tener un beneficio a nivel emocional y poder sentir quizás incluso plenitud. Y todo esto se resume a que hay que tener una planificación personal, y es que la planificación personal es sumamente importante cuando estamos, digamos, en cambios de entorno, cuando estamos en situaciones donde no nos sintamos satisfechos, porque muy probablemente si tú el día de hoy te sientes que estás cumpliendo tu propósito, o lo que esa cosa que te mueve las emociones y que te hacen sentir feliz, muy probablemente en algunos años esto puede que cambie, puede que mute o puede que se mantenga estático también, y eso me parece chévere. La cosa está en que debemos tener las herramientas a veces o las personas adecuadas que nos ayuden para llegar hacia esa cosa que nosotros podemos esa cosa que queremos llegar hacer. Entonces también es importante tener en cuenta un análisis primero de las cosas, bueno, ya viéndolo desde el punto de vista de planificación, tener en cuenta que ya las planificaciones no son como las de antes, que son de manera sistemática, hago una cosa para luego hacer otra, sino que hablamos de planificaciones iterativas que podemos ir creciendo simultáneamente y que esto a su vez nos permite hacer cambios según los cambios que está exigiendo el mismo entorno. Es también importante recalcar que a veces nosotros buscamos un cambio y no necesariamente el cambio tiene que ser según el entorno o según nuestro comportamiento, pues eso es algo que podemos ver. A veces puede que vaya un poquito más internamente, y todo esto para poder llegar a conclusiones más específicas que nos puedan ayudar a sentirnos más plenos, ayudarnos a llegar al logro de metas. Y la planificación personal es ideal para reconocimiento de qué área de la vida nos sentimos bien y no, para tener un reconocimiento de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, para generar una estrategia para sentirnos mucho mejor, incluso mejorar nuestra autoestima,
y también es importante para nosotros medir nuestro alcance, el tiempo que nosotros estamos de que queremos, podemos o no podemos dedicar a esto. Yo creo que el tiempo es sumamente importante. Si tú me preguntas, en algún momento para mí fue muy importante hacer una maestría en economía. Si ahorita me pongo a pensar si podría o tendría la disposición de tiempo para dedicarle a hacer una maestría ahorita a mis 35 años, creo que no. Entonces, a veces es importante aclarar esto a través de preguntas, a través de hacer un análisis sobre nuestra propia situación, a veces incluso deshumanizarnos, y lo digo en el muy buen sentido, y vernos como una empresa donde podemos hacer verlo desde afuera y poder ver una proyección a cierto tiempo en donde nosotros podamos dedicar este tiempo, y también saber si estamos dispuestos a dedicar el dinero necesario. A veces la educación, si no lo vamos a obtener de internet, incluso pagar un curso se hace con dinero. Y por ejemplo, si tú dentro de tu proceso te das cuenta que tu autoestima te podría ayudar a ir al gimnasio, bajar de peso, estar, digamos, un ambiente un ambiente saludable, es importante tomar en cuenta que no solamente es tiempo, sino también el alcance. A veces hay que dejar de cambiar patrones, hay que cambiar viejos hábitos, salir de algunos entornos, colocarnos en nuevos entornos. A veces en el proceso conocemos nuevas personas, otras personas nos damos cuenta que para nuestro de ese nuevo status quo no van tan armónicamente conectadas a esto. Entonces a veces es importante también tomar en cuenta que todo este proceso que estoy hablando requiere de dinero, y bueno, también eso nos podría generar apertura a nuevas preguntas, desechar lo que pensábamos que podría ser lo ideal, pero no necesariamente puede ser así. Entonces, este podcast, Un Café para Conversar, nace con la intención de hablar de todo esto, hacer análisis de algunas habilidades blandas, o el análisis de algunas hard skills, habilidades duras que nos ayuden al desarrollo de quizás nuestra excelencia personal, viéndolo desde un punto de vista muy subjetivo, o sea, lo que definas tú que puede ser la excelencia personal. Y hablemos también de temas actuales y cómo de alguna manera lo podemos ver de una manera distinta. La intención no es hablar de verdades absolutas, para nada es mi intención de esto, sino más bien que si esto te sirve, o lo que podamos hablar en los siguientes de episodios te sirve, para mí sería súper chévere. Si no, bueno, también está muy bien. Yo siempre he dicho que ahorita con el tema de que hay demasiados podcasts, hay podcasts para todo. Ahorita con la inteligencia artificial hay ahorita muchísimos cursos, y al final todo está a disposición para nuestro aprendizaje, para que crezcamos juntos. Creo que es muy importante, y para esto se requieren, bueno, tener esa capacidad de absorber la información, como tener una mente de niño, ser una pequeña esponja, y tratar de siempre ir hacia adelante. Creo que es muy importante también el tema de la disciplina. A veces no sé, creo que es importante buscar la motivación como una pequeña llama que te pueda hacer moverte. Sin embargo, lo que de siempre prevalece es el tema de la disciplina, y es muy importante trabajarlo. Mi nombre es Orlando, y esto fue Un Café para Conversar.